La Grilla. La opinión que rompe el silencio. Hola amigos de Criterio Noticias, bienvenidos a un programa más de La Grilla. Esta es una emisión número 14, 15, ya, número 16, 14. ya. Tranquila. No, 15. tampoco. Bueno, la 14 es que cada programa que tenemos con cada tema es muy interesante. Hoy nos encontramos en el Hotel Boutique Marqués del Ángel, que está ubicado en la 5 Poniente, Colonia Centro. ¿Pero qué tenemos para el programa de hoy, amigos? Oigan, y también mencionarlo, para hacer reservaciones en el hotel, también pueden venirse a comer aquí, pues pueden marcar el número 22 23 75 08 86, aquí va a estar apareciendo también en pantalla. Jerry, ¿cómo estás? Bien, qué bueno que bienvenidos aquí otra vez al programa número 14, ¿no? Sí, el 14 ya. 14, ¿no? Cada vez se pone mejor este programa y cada vez más interesante. ¿Qué vamos a tener para hoy? Con invitados, los temas. Sí, pero no se olviden a nuestros amigos de que nos siguen, a los grilleros. Sí, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, por en nuestras favor. redes sociales o en nuestra página web, ¿no? www.criterianoticias.com o en YouTube también ya. También estamos en YouTube, suscríbanse. Oigan, pues el día de hoy tenemos una entrevista con dos personalidades de primer nivel, así que no se la pueden perder. Pero vamos a empezar con el primer tema, ¿no? Que son, ¿ha habido gasolinazos en la administración de AMLO? No, hay aumentitos así pero pequeños. Porque así como tal, un gasolinazo de jalón. Digo, no. AMLO, más que gasolinazos le llaman estímulos fiscales, ¿no? Estímulos a la misma gasolina, ¿no? Pues no sé si ustedes supieron acerca de unas publicaciones que realizaron distintos medios en las que aseguraban que sí estaban habiendo gasolinazos y que más tarde pues se desmintieron diciendo que eran fake news, ¿no? No sí, sé si efectivamente, por ejemplo, el Universal, así de rota, ¿no? Exacto. Que decía, no, que los gasolinazos disfrazados de estímulos, ¿no? Pero realmente, el mismo gobierno federal desmintió ese tema para el hecho de que no son gasolineras. Por ejemplo, el último estímulo fue del 12.72%, ¿no? Es poco. Digamos que en comparación con el sexenio anterior, pues sí, no tiene la mayor relevancia. Sí, no, es que son estímulos fiscales, es decir, que el mismo gobierno aporta para el precio de la misma. Se diría que literal es necesario que se aumente ese 12.8%. Sí, 12.72%. 72%. Pero es mayor porque había habido un incremento del 10.32%. Eso ya es un poquito más elevado. Sí, entonces realmente no ha habido gasolinazos como tal, ¿no? O sea, como tal no ha habido gasolinazos, ni aumentos ni disminuciones, porque tampoco baja. La gasolina tampoco baja. Considerablemente baja unos puntitos. Se mantiene, ¿no? Se mantiene, ¿no? Entonces, sinceramente eso, para quienes tenemos carro, para quienes tienen carro o para el mismo transporte público no significa nada, ¿no? Oye, pero por ejemplo, ¿qué opinan de este artículo que publicó recientemente el Universal, en donde diputados del PRI le exigen al presidente Andrés Manuel López Obrador parar con los gasolinazos? Y esto es real, ¿no? Entonces, a mí se me hace un tanto... ¿Exagerado? No exagerado, tal vez pudiera ser, siendo que el PRI ha estado mucho tiempo en el poder y durante en ese tiempo se elevaron lapso, ahí sí eran fue cuando se dieron más los pues, gasolinazos. No, lo quieren utilizar ellos como bandera, ¿no? Bandera política, ¿no? De exigir, como una de las propuestas de campaña fue el hecho de que ya no habrá más gasolinazos de parte de... Durante 3 años, dijo AMLO, ¿no? Dijo el presidente Andrés Manuel. Entonces, en ese sentido, ellos quieren hacerlo, quieren exigir, quieren presionar, ¿no? Para que ya no... Para que se vea igual, de cierta cuando manera. con el PRI y con el PAN fueron los reyes del gasolinazo, ¿no? Exactamente. Sí. Oigan, pues, ustedes allá en casa, ¿qué opinan? Digo, ustedes que visitan las gasolineras. Sí tienen coche. Que han visto que los precios han aumentado, han bajado. ¿A qué gasolinera podemos ir para que nos sirvan bien y no nos cobren de más también? Platíquenos en los comentarios. Oigan, pues ahora vamos a una entrevista interesantísima, ¿no? Relacionada precisamente con el tema de la gasolina, ¿no? Con un ex trabajador de Pemex, ¿no? El ingeniero Álvaro Urrutia, y también el diputado federal, que nos puede aclarar muchos de estos. ¿Quién mejor? Que el diputado federal por Encuentro Social, ¿no?
Efectivamente, en el Encuentro doctor Social Morena, el Eudoxio doctor Morales. Eudoxio Morales, que también es un destacado académico, ¿no? Que es un destacado economista, ¿no? Pues vamos a la entrevista. Amigos de la grilla, ya estamos en la entrevista. Yo soy Kevin Centeno y el día de hoy nos encontramos con dos personalidades y vamos a tratar temas muy interesantes. Primero, el ingeniero Álvaro Urrutia, quien pues es ex trabajador de Pemex, laboró en Petróleos Mexicanos durante muchos años y se ha desempeñado también como perito petrolero y consultor. Y bueno, por otro lado también tenemos al diputado Eudoxio Morales Flores, quien también es licenciado en Economía. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros en la grilla. Gracias, Key Centeno, y muchas gracias a la mesa y al público que siempre te escucha, y aquí estamos. Gracias. Ingeniero Álvaro, bienvenido también. Muchas gracias. Pues hoy vamos a tocar un tema que es algo delicado y queremos hacerlo pues desde las bases, ¿no? Y también queremos tratar de que toda la gente lo entienda. Entonces, por lo tanto, pues yo sí les pediría que nos pudiéramos expresar de una manera un tanto coloquial para que toda la audiencia pues también lo pueda entender. Vamos a empezar a platicar sobre el tema de el petróleo. Digamos, nuestra idea es llegar hasta la situación actual que se vive con Petróleos Mexicanos hoy en día y tocar diversos temas en el área, pero pues yo creo que lo importante sería comenzar desde el principio. ¿Qué es el petróleo? Digo, yo creo que todos hemos dado como por sentado que sabemos qué es el petróleo, ¿no? Pero la realidad es que tal vez no sea así. Pues mira, aquí el ingeniero, que es el especialista, y ya después nosotros lo secundamos de alguna manera. Digo, ingeniero, usted que trabajó tantos años en Pemex. Bueno, pues en este caso, el petróleo, digo, conocido desde épocas prehispánicas en México. Claro. A fin de cuentas ha sido en nuestro país, hay que tomarlo muy en cuenta, uno de los grandes factores para el desarrollo del país. Podríamos hablar muchas cosas de lo que es la historia del petróleo en México, pero pues, se nos alargaría mucho el tiempo. Entonces vamos a tratar de decir en pocas palabras qué es el petróleo. El petróleo tiene, todos hablamos de que son recursos provenientes de los fósiles, tanto animales como también de tipo vegetal, que a través del tiempo se crearon en lo que conocemos como el petróleo. El petróleo está compuesto pues principalmente de hidrocarburos, y aparte pues existen otros contaminantes que son, llamémosle contaminantes, que son minerales que se encuentran dentro de los yacimientos, y estos afloran cuando se está extrayendo el petróleo. El petróleo se extrae del subsuelo de diferentes tipos de yacimientos. México tiene todavía grandes reservas, sabemos que se están descubriendo más, y principalmente habríamos de pensar que se divide en tres grandes vertientes. Uno, lo que corresponde a los que va a refinación, que vienen siendo los aceites. Por otro lado, lo que son los gases, y por otro lado, lo que también viene mezclado con el gas, que son las gasolinas naturales. La calidad del petróleo en México es distinto dependiendo de los grados API que se tengan. Mientras más grados API, mayor calidad tenemos. Hay petróleos de muy baja calidad en México, sin embargo, todos son muy aprovechables. Y luego se produce también el óxido de etileno para otro tipo de productos y el cloruro de vinilo. Después vamos a ver también cómo nos fue con el cloruro de vinilo en México, pero cloruro de vinilo, a partir de él es lo que conocemos como PVC y todos los productos que llevan a partir del PVC. Y luego viene otro grupo que es a partir de los aromáticos, que viene siendo, en este caso, de las gasolinas naturales, la obtención de benceno, tolueno y otro tipo de compuestos aromáticos, que todos estos se distribuyen en la industria
petroquímica que sirven de materia prima para producir, pues prácticamente para donde quiera que volteemos, pinturas y todo, vamos a estar viendo. Es más, a veces hasta la ropa que vestimos estamos utilizando poliésteres, que son todo eso viene a partir todo del petróleo. Entonces el petróleo, pues nos han querido engañar que ya van a salir que van a dejar de utilizar petróleo. Mentira. Mientras estemos produciendo todavía aviones, que hoy en día para circular en los aviones necesitamos turbocina, para producir turbocina necesariamente hay que producir otros compuestos. El parque vehicular que existe para transportarnos domina lo que viene siendo hoy en día los coches a combustión. No van a salir, en lo personal considero que en 20, 25 años más seguirán existiendo. Vemos que se están dando ahorita guerras en Medio Oriente, los pleitos de problemas con Venezuela, y todo provocado, ¿por qué? Por pelearnos por el petróleo. Y esto es que principalmente quieren los norteamericanos que tanto desean el petróleo. Ahora, este petróleo, definitivamente, una refinería, sus vidas útiles son de 20, 25 años, vamos, el tiempo que puede ser una refinería útil. Pemex les ha dado todavía más tiempo de vida útil a algunas de sus refinerías. Entonces, pues yo creo que las gentes que se están peleando por ese petróleo, por ese dominio del control energético en el petróleo, pues no son tontos, ¿verdad? Saben que esto todavía va a seguir muy fuerte para Oiga, pero como usted bien lo ha mencionado, nos han hecho creer que dejaremos de usar petróleo en algún momento. Por ejemplo, ¿qué nos puede usted decir acerca de los coches eléctricos? Bueno, ahí les podré yo comentar que en algún momento deberemos de dejar de utilizar el petróleo. Para generar energía eléctrica, una de las fuentes para la generación de energía eléctrica precisamente es a partir o de gas combustible a través de las plantas de ciclo combinado, o todavía hay lugares donde se genera con combustóleo, que es un producto residuo de los procesos de refinación, o en otros casos estamos utilizando, todavía existe ahorita un 45% más o menos en el mundo de generación a partir del carbón. Entonces, todavía va a tardar para esto. Ahora, los autos eléctricos pues van a necesitar energía, claro. Hoy está la eólica, está la hidráulica, que se supone que no es contaminante, hay energía marina, hay la geotérmica, o sea, hay muchas formas de generar. Pero bueno, en su momento podríamos abordar eso, que sería es decir, el cambio sería gradual. Necesariamente va a venir gradual. Eso sí, hay que tener conciencia que hay que tener una explotación del petróleo que ya debe de ser racionalizada y sustentable. En eso también va a importar mucho lo que viene siendo el cuidado de las emisiones para tratar de mantener un problema que se habla hoy de lo que viene siendo el calentamiento global, que eso será otra de las cosas, pero sí, definitivamente no podemos pensar que de la noche a la mañana el petróleo va a dejar de ser un aspecto importante. En ese sentido, doctor también. El doctor está acá. Doctor. Doctor con 2 doctorados del señor. Nos platicaba, son innumerables, ¿no? El uso del petróleo, ¿no? Entonces, pero los beneficios, un beneficio directo, económico, social, del petróleo, ¿cuáles serían algunos beneficios directos o indirectamente económicos y social que también pueden producir posteriormente un conflicto, ¿no? Pues yo creo, mira, el petróleo pues es un recurso no renovable, que es finito, que algún día se va a acabar, y que yo creo que tenemos que preocuparnos cuando ese día suceda, porque no estamos muy lejos, ¿eh? Yo quiero decir que cada vez, a pesar de que se encuentran más yacimientos, algún día va a ser finito por el recurso tan grande que estamos utilizando en este proceso productivo en todos los países del mundo, ¿no? Ahora, ¿cuál es en México el beneficio que tenemos? Pues imagínate, en México en los 80s y en los 90s aportaba a las finanzas públicas en México casi el 50%
del presupuesto público que se gastaba en aquella época. O sea, era mucho dinero, o sea, incluso por eso decíamos que la economía se encontraba petrolizada. A hoy, en el 2020, en el 2019, todavía Pemex va a aportar en términos de ingresos, de beneficios, casi 1.009 millones de pesos. O sea, es una cantidad que incluso ni el IVA ni el ISR lo aporta, te quiero decir. O sea, todavía a pesar de que dicen que Pemex trabaja con números rojos, la verdad es que sigue aportando muchos recursos a los ingresos de este país. Entonces los beneficios que nos sigue aportando son en demasía, y yo creo que tenemos que utilizarlos óptimamente para distribuirlos, porque finalmente es un recurso que es de todos los mexicanos. Nos costó una nacionalización, una expropiación en los 40 con Lázaro Cárdenas, que hoy, o que después de que llegó el neoliberalismo en el 82, se empezó a desnacionalizar todo eso y empezó también a caer los ingresos del petróleo. Entonces, realmente los beneficios que aporta para México es mucho. En otros países todavía, por ejemplo en Venezuela, pues la economía se encuentra petrolizada, ¿no? En países, hay países de Arabia, por ejemplo de Arabia Saudita, que la economía se mueve en función del petróleo. Entonces los beneficios, imagínate, son hasta cierto punto muy importantes para esos países. Lo que tenemos que ir haciendo es buscar alternativas de energía para ir sustituyendo esos ingresos y esos beneficios que nos da Pemex. Y usted tocó un punto muy interesante, que estamos ante un recurso que no es renovable y que en algún momento va a llegar a ser finito. Sí. Entonces nosotros, digamos, tanto México como a nivel mundial, lo estamos explotando de una manera, pues año con año aumenta el porcentaje. ¿Qué es lo que va a pasar si llegamos a un punto, digamos, para el año 2030 en el que, según un estudio, la calidad de vida de la población, pues en general va a disminuir precisamente por el uso acelerado que le estamos dando no solamente al petróleo, sino a todos los recursos naturales? Sí, pues mira, lo que yo creo que se tienen que ir viendo por parte del Estado mexicano y de cualquier otro país en el mundo es ir viendo estas alternativas de energías que ya existen en otros países y que están siendo sustituidas por el petróleo, ¿no? Entonces, lo que es cierto es que se utiliza en todas las áreas y sectores de una economía. Sin el petróleo sería imposible pensar en vivir ahorita, en estos momentos. A lo mejor en 50 años yo creo que tendríamos energías alternativas o renovables diferentes, pero que tenemos que ir sustituyendo gradualmente. Pero hoy en día no podemos prescindir del petróleo, porque sería como meterse a una crisis económica, política y social y energética de consecuencias imaginables. Entonces, por eso yo creo que en varias partes del mundo, en diversas partes, en diferentes países, se están viendo estas alternativas que algún día el petróleo, yo creo que va a tener se va a ir cayendo, ¿no? En términos de la producción, y va a terminar la cuestión finita, ¿no? Al final de cuentas. Doctor, me surgió ahorita una pregunta con respecto a lo que dijo, ¿no? Dice, es la base, ¿no? La base de la economía o de muchas economías, ¿no? Entonces, en ese sentido, el petróleo es producto también para generar conflictos de intereses, ¿no? Conflictos de intereses entre los políticos y entre la misma paraestatal. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la paraestatal, con Petróleos Mexicanos, con Pemex? ¿Se ha conducido de una manera adecuada para poder producir, extraer y generar esos recursos? Pues mira, yo creo que, a reserva de lo que dice el ingeniero Álvaro Urrutia, creo que en Pemex ha habido muchas fallas. Después de la expropiación, creo que los gobiernos neoliberales tuvieron muchas fallas en función de darle un papel más estratégico en términos económicos a todos los ingresos que se extraían
de los recursos que provenían del petróleo. Llegamos a tener, por ejemplo, ahí está la caída de las refinerías. Hoy las refinerías están trabajando al 30% de su capacidad. Como dice el ingeniero, tienen una capacidad de vida útil de 25 años más o menos. No se les dio mantenimiento. Yo creo que también a partir de que entró el neoliberalismo en el 82, se hizo creer a la gente que no era negocio el petróleo en México, que no era negocio el petróleo y que había que privatizarlo porque el gobierno no iba a poder. Finalmente, fíjate que en este año que estamos concluyendo, el hecho de aportar todavía 1,000 millones de pesos, que no aporta ni el IVA ni el ISR en su conjunto, es una cantidad enorme de dinero, 1,000 millones, 1 billón de pesos. O sea, eso quiere decir, incluso este gobierno le está apostando a resurgir la industria petrolera mexicana. A lo mejor hay fallas ahí, pero al menos hay voluntad política de tener esperanzas en tener una industria mexicana del petróleo para que aporte más recursos para los mexicanos. Y aparte que el petróleo pues no es un recurso que se utilice solamente en energía, ¿no? Entonces, ¿usted cree, por ejemplo, ingeniero Álvaro, que se esté explotando el recurso del petróleo de una manera razonable? Bueno, esto es lo que personalmente, uno de los puntos que quería abordar, es qué sucede. Podríamos platicar mucho históricamente qué sucedió antes de la expropiación petrolera. Claro, tan evidente era que había que expropiar la injusticia con la que el petróleo en México estaba siendo explotado, que definitivamente se llegó al momento de una decisión de expropiar el petróleo y buscar nosotros tener la autonomía energética. Ahora, cualquier nación hoy del mundo que pretenda desarrollarse, precisamente, necesariamente necesita energía. Y esa energía, bueno, pues hay que obtenerla de donde se pueda. Hoy en día pues también se está tomando también la energía solar, etcétera, y solamente de esa manera podemos tener nosotros un crecimiento energético. Luego entonces, definitivamente, el control energético es un sector estratégico que se soltó, ya platicaremos en su momento por qué se soltó, pero irresponsablemente, y se permitió que países extranjeros estuviesen en el dominio del sector energético del que hoy nosotros estamos ya tanto dependiendo. Veamos aquí. Pero no nada más se trata de hablar de lo que es la generación de riqueza, la generación de empleo que el puro trabajo de la producción de petróleo produce. Aquí hay una cosa que quiero tomar, que en otros tiempos se mencionaba mucho de petróleos mexicanos, cuando se decía petróleos mexicanos al servicio de la patria. Cuando hablábamos de un petróleos mexicanos al servicio de la patria, entonces estábamos teniendo una concepción muy distinta. ¿Por qué? Porque no solamente son los combustibles que se producen y el trabajo de todos los trabajadores que tienen la infraestructura y la responsabilidad desde explorar, transportar crudo, producir petroquímica, producir lo que sea, hacer funcionar la infraestructura petrolera, sino todo lo que viene siendo la infraestructura de bienes y de servicios que se crea alrededor de ellos. Y obvio, en donde los centros de producción se van colocando, se van desarrollando, donde va uno detectando que las necesidades para producir crudo son aquí, allá, entonces ahí empiezan a moverse los recursos humanos, la gente, las familias, y entonces viene una derrama económica que va hacia otros sectores de población, todo el sector servicios, todos los que rentan casas, los que tienen restaurantes y todo, y sigue creciendo esto. Pero vámonos por acá. Para ustedes poder explotar el crudo, se necesita realizar proyectos. Y para hacer esos proyectos se requiere comprar equipo. Y para tener ese equipo se requiere construirlo, armarlo.
A partir de que el presidente Lázaro Cárdenas decide realizar este trabajo, entonces a partir de entonces en México empiezan a crecer diferentes tipos de empresas productoras de bienes de capital para producir precisamente recipientes, cambiadores de calor, bombas, tuberías, etcétera. Empiezan a crecer, empiezan a aparecer las firmas de ingeniería y empiezan a aparecer las firmas de construcción y las empresas de mantenimiento y todo esto que se busca precisamente que se desarrolle este campo. Ahora, ¿qué sucede también en el mismo tiempo? Las universidades, aparece el Politécnico en esa época con Lázaro Cárdenas. Y este Politécnico precisamente casi va destinado a producir ingenieros capacitados precisamente para integrarse a este tipo de industria. Y entonces empiezan a crecer empresas como ICA, como Bufete Industrial, como la Latinoamericana de Ingeniería, como Servicios Profesionales de Ingeniería, y podría yo nombrar 30, 40 empresas, probablemente unas más grandotas, más chiquitas, pero todas ellas eran empresas donde estaban entregando empleo a muchachos que estaban saliendo de las universidades. Hoy en día nuestros universitarios, muchísimos, están saliendo de las universidades y no tienen ni la más mínima oportunidad de encontrar empleo y tienen que andarla buscando aunque sea de choferes. Hoy, ¿qué necesitamos hacer? Precisamente, que es una cosa que hay que tratar de transmitir a la señora Rocío Nael en su momento, que debe de entender que no debemos de contratar empresas extranjeras. Ahorita se tiene que hacer, ¿por qué? Porque desgraciadamente todo eso quedó desmantelado. Pero todavía nos quedan empresas, nos queda ICA, nos quedan otras 3, 4 empresas que pueden más o menos ayudarnos en México para volver a rescatar a las empresas mexicanas. Tienen esa gran oportunidad de hacerlo. Doctor Eudoxio, ¿usted qué iniciativa propondría para retomar la idea del ingeniero? Pues mira, yo creo que tenemos que retomar otra vez la renacionalización del petróleo en México. O sea, yo creo que hay 3 periodos. Uno, en 1940, cuando Lázaro Cárdenas nacionaliza la industria del petróleo, y que yo creo que como se crea una industria mexicana del petróleo, que se apostó mucho a la industria. Era una industria de mexicanos para los mexicanos. A partir del 82, en que Miguel de la Madrid entra al poder, cuando Carlos Salinas era director de política económica, diríamos que comienza una se desmantela la industria mexicana, en términos de que entra el neoliberalismo a dominar incluso la industria mexicana más importante que tenía México en ese momento. Y yo diría que a partir del 2018, en que llega AMLO, nuevamente se empieza a apostar por la industria del petróleo. O sea, tan es así que tenía muchos años que no se invertía en una refinería. Hoy Dos Bocas va a ser una realidad, no sé en qué tiempo, pero la idea es refinar el petróleo que sacamos del subsuelo para darle mayor valor agregado. Ahora, yo creo, ¿qué iniciativa propondríamos ahí en el Congreso en términos de tener pues cambiar esto que hizo en el 82? Mira, así como le echamos abajo la reforma educativa, tenemos que echar abajo la reforma energética. Y yo creo que ahí hay mucho trabajo en el Congreso para estos artículos constitucionales que se abrieron a la inversión extranjera. Tenemos que discutirlos, no es fácil, tenemos que analizarlos y tenemos que proponer una industria donde se retome el papel del Estado, no del mercado, se retome el papel del Estado en la industria petrolera en México. Y precisamente perdón, Jerry. Sí, digo, aquí me surge con respecto a lo que dice el doctor Eudoxio. Fíjese, nos habla de retomar la industria petrolera en México. Nos dijo que ya se le va a invertir más a la industria. Antes de eso, ¿no sería conveniente, usted me diga, tocar un tema fundamental que va dentro del petróleo, la cuestión de la corrupción en la paraestatal, o el tema de la seguridad también, ya que
recientemente, de unos años para acá, ha crecido los grupos delictivos alrededor del petróleo, ¿no? Con el huachicol, con los ductos, la ordeña de ductos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues mira, se está también trabajando en eso, con iniciativas. Mira, antes el huachicol no era un delito grave y por eso mucha gente se le hacía fácil perforar ductos de Pemex y extraer tanto gas como combustible. Hoy ya es una realidad, el huachicoleo es un delito grave, sí, un delito grave a partir apenas de hace un mes para acá. Incluso la reforma educativa apenas se aprobó el martes pasado, o sea, a pesar de que ya tenemos un año en el gobierno, apenas están saliendo las leyes que se empezaron a discutir desde hace un año. Entonces, ¿por qué los gobiernos neoliberales nunca pusieron al huachicoleo como un delito grave? Porque les convenía. Imagínate, en Puebla, para mencionar, había 49 tomas clandestinas de los ductos, y cuando salió Moreno Valle había cerca de 1,600 tomas clandestinas. O sea, el disparo en 6 años fue tremendo, ¿no? ¿Por qué? Pues ahí encontramos al secretario de Seguridad extrayendo gasolina para las patrullas. Yo diría que las plataformas Audi en Tepeaca resulta que existían como 20 tomas y después ya existían más de 1,000. Nada más en Tepeacas, clandestinas, sí, tomas clandestinas. Entonces, porque la mayor parte de las plataformas Audi se hicieron con recursos del huachicoleo de Pemex, ¿no? Hoy San Martín a nivel estatal es el municipio que más tomas clandestinas tiene. Puebla es el segundo lugar de tomas clandestinas a nivel nacional, pero en el 2018 fuimos primer lugar. Entonces, pues eso es parte de la corrupción, ¿no? Que las propias autoridades fomentaron. Entonces, primero es convertir en delito grave, segundo es que haya conciencia, como dice el presidente, de que crear fuentes de trabajo y de que no haya halconcitos, de todo esto que implica mayor inversión, ¿no? Entonces, eso no es fácil. Prueba de ello son la mayoría de becas que se están dando a la población para diferentes aspectos, de becas Benito Juárez para estudiantes, becas para los niños que no tenían trabajos ni estudios, becas para las madres solteras, que finalmente, fíjate que sí ayuda a reactivar la economía, o sea, no como uno quisiera, pero ese dinero antes iba a la corrupción. De que se vaya a la corrupción, mejor que se le den a la población, ¿no? Yo siempre he dicho, bueno, eso se lo robaban antes los funcionarios que estaban en el gobierno, pues ahora que se les dé a la población 1000 veces, ¿no? Entonces, que tenemos que hacer más productivo y efectivo, eso sí. Pero yo creo que el hecho de capacitar a los ninis en que no se les va a mantener todo el tiempo, sino la idea es que sea de 6 meses a 1 año, que aprendan un oficio, que tengan un recurso. Es capacitación para el aparato productivo de alguna manera. Entonces, creo que sí se están haciendo las cosas, no se pueden resolver, yo como he dicho desde la Cámara, en 1 año lo que 79 años vivimos, o lo que vivimos del neoliberalismo del 82 para acá. En 1 año y en 6 años van a ser insuficientes, pero se están empezando a hacer las cosas que tanto afectaban al país. Muchísimas gracias al ingeniero Álvaro Urrutia, muchísimas gracias también, doctor. No, gracias a ustedes. Y pues de verdad, la invitación está abierta para que puedan venir a platicar nuevamente de esto y pues desmenuzarlo como se debe. Dígame. Un comentario último. Sí. Yo quiero darle las gracias a ustedes porque nos dan la oportunidad de compartir ideas, conceptos, no sé si conocimientos o yo no sé, pero al menos ideas y conceptos sí, entre 2 personas, digo, el doctor Eudosio, que quiera sé que no, está dentro de la estructura del gobierno, y un servidor que, si bien estoy de acuerdo con que nos hacía falta este cambio, también hay cosas en las que las implementaciones no estamos de acuerdo. Eso nos permite compartir ideas y a lo mejor yo transmitir ideas que a veces son mías, a veces traigo de otras personas, pero llevarlas, que esto es lo que vuelve un concepto democrático.
compartirlas también con la gente, porque hace bastante falta. Pues nuevamente agradecerles por su presencia y nosotros continuamos aquí en la grilla. El ingeniero Álvaro Urrutia y también el doctor Eudoxio Morales Flores. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues esta entrevista estuvo muy interesante, resolvió algunas dudas que tenemos y nos explicaron básicamente para lo que sirve el petróleo y lo que es el petróleo y lo que debería valer el petróleo, ¿no? Está muy padre. Hay que decir que fue nada más como que el punto de partida, porque más adelante vamos a tener también programas con ellos dos, programas especiales para que nos platiquen mejor saber más, un más poco a más fondo de la del tema. situación actual, de qué es lo que está pasando realmente con petróleos mexicanos en el país y de otros temas también más adelante, así que manténganse pendientes. Sí, porque vamos a hablar de- hay un tema de la inversión extranjera, ¿no? También Ajá. de cómo ha repercutido, si Exacto. es verdad, la competencia de estas gasolineras que han entrado, ¿no? Sí, todos. ¿Nos ha beneficiado? ¿O de Inclusive qué lo de manera? la reforma energética, de cómo es que se ha introducido en petróleos mexicanos pues la delincuencia organizada y a raíz de esto pues se dio de manera pues digamos ascendente toda esta onda del huachicoleo, ¿no? Sí, desde luego, que ha subido muchísimo. Oigan, y pues hablando de recursos naturales, Oigan, pues hablando de... ya que estamos en tocando el tema, hay que platicar un poco acerca de los recursos naturales, de cómo se están sobreexplotando hoy en día. Digo, yo por ahí leí un artículo en donde dice que para el año 2030 la calidad de vida en la Tierra pues va a descender, va a ir en picada. No sé si esto sea un guiño a lo mejor a la Agenda 2030, que pues se planea Tal vez, que ¿no? para ese entonces podamos mejorar nuestra calidad de vida en varios 17 sentidos, puntos ¿no? que ya deberían estar establecidos. No lo sé, ¿tú qué opinas, Jerry? ¿Tienes datos por ahí de eso? Mire, el tema de la sobreexplotación, digo, es un tema que está en todas las agendas, o sea, está en todas las agendas de gobierno y de todos los gobiernos, ¿no? Que debe de estar también en las agendas de los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, ¿no? Porque cada vez la sobreexplotación de los mismos recursos naturales se ha incrementado considerablemente. Ese es el problema, ¿no? Que se están consumiendo a una velocidad mayor a la que se pueden regenerar. Sí, desde luego, se está consumiendo alrededor de un 40%. Más, ¿no? Yo creo. 40% más, aproximadamente, más o menos, ¿no? Entonces, pues, los gobiernos, nosotros como medios de comunicación y las organizaciones debemos de crear conciencia, de hacer programas necesarios. La misma para- sociedad creo que debería entender este punto, porque pues quieras o no, son cosas que necesitamos y que nos dan para que continuemos la vida, ¿no? O sea, Puede ser, pues según esto, el Fondo Mundial para la Naturaleza, los niveles de calidad de vida, como se les mencionaba, pues van a empezar a declinar para el año 2030. Y esto pues se debe debido a que cada año se consume alrededor del 20% más de lo que los recursos se pueden regenerar. Entonces este porcentaje aumenta año con año y si no se hace algo inmediatamente, pues puede pasar algo muy feo con el clima, el calentamiento Sí. global, el ecosistema. cosa que ya estamos viviendo hasta cierto punto, ¿no? Algo que ya estamos viendo Ya- hoy ya en día. empieza. Que no se quede como un discurso, ¿no? Como el clásico discurso, ¿no? De que ya les dijimos, de que ya les advertimos. Efectivamente, de que ya hicimos, ¿no? O que también para los jóvenes, para los adultos, para todo el mundo, no solamente se vuelva como una bandera de que, pues yo soy ecologista, ya tengo que hacerlo. No, pues. Que No, ya, pues yo creo ¿sabes? que la función de los medios, digo, de nosotros, pues es hacer un llamado, digamos, a la administración actual, al gobierno federal o inclusive acá a la presidenta municipal de, pues, de promover, por lo menos en Puebla, la reforestación, para que, pues, digamos, tengamos más árboles, nuestra calidad en el aire mejore. De hecho, la presidenta Claudia Rivera tiene una iniciativa de que los días 28 de cada mes, pues todos los poblanos dejemos de usar el coche, nos subamos a la Está bicicleta, muy transporte interesante. colectivo, para mejorar nuestra calidad de vida Kevin, también. vale. Desde mi punto de vista, esas son acciones aisladas. Es decir, sí las podemos hacer, sí podemos empezar con algo. Por algo Sin se em- debe no, empezar. sí, pero son acciones aisladas, que se generen programas verdaderamente integrales, ¿no? donde participación ciudadana, gobiernos e instituciones públicas, como las escuelas y también organizaciones de la sociedad civil intervengan para crear esos programas
necesarios en contra de la deforestación, de la sobreexplotación de recursos naturales, ¿no? ¿Qué crees tú que hace falta como para tomar esas acciones? Debe de un programa donde todos participemos y donde esas organizaciones metan recursos y incluso organizaciones internacionales. ¿Pero tú crees que hay organizaciones que quieran invertir en eso? Tiene que haber organizaciones que quieran. Debería, pero en muchas cosas no las hay. Y el mismo gobierno debe de estimular, por ejemplo, Exacto, estímulos yo creo que fiscales, es más estímulos de gobierno, donde pues haz este programa y yo te lo patrocino. Te lo patrocino, ¿no? O más que patrocinarle, que se trabaje en conjunto, ¿no? Que Porque las vea. organizaciones y las empresas pues tienen dinero que puedan aportar. Eso sí. Y las instituciones educativas, ellas tienen que tomar un papel primordial en estos programas ecológicos, ¿no? Pero como mencionas, Kevin, es básicamente por algo se empieza, ¿no? Está muy padre que cada 28 que todos consuman, vayan en bici, hacen ejercicio, es bien, tanto bien para la salud como para el medio ambiente. Por algo se empieza, ¿no? Yo creo que sí, oigan, pero pues, ¿en dónde estamos el día de hoy? Pues ya les voy a recordar, nos encontramos en el Hotel Boutique Marqués del Ángel, ubicado en la 5 Poniente, en la Colonia Centro. Ya saben, van a aparecer por algún lado los números, entonces se pueden contactar sus para redes pedir sociales. sus redes sociales y para que vengan, desayunen, algo sabrosón. ¿Y por qué no? Vengan a hospedarse acá, aunque vivan en Puebla, ¿no? Digamos, Pues nada más para tener la experiencia, ¿no? Claro, pues sí, vengan a que los consientan. Digo, porque, Extraordinario lugar. efectivamente, vengan a que Déjense los querer un atiendan. poco y vengan. Y pues a nosotros también síganos en nuestras redes sociales como Criterio Noticias en todos lados. Facebook, nos van a Twitter, encontrar. Instagram y nuestra página web www.criterionoticias.com. Cada vez está mejor el programa, ¿eh? Como debe de ser. Como debe de ser. Nos vemos el próximo martes, amigos. Venga, adiós. Adiós, Oigan, y léanme en el muchas gracias a los popular. invitados. Vayan a ver teatro, por Manténganse bien favor, desórdenes pendientes. mentales. La Grilla. La opinión que rompe el silencio. Generación con criterio. La opinión que rompe el silencio.